Hola, hola y bienvenidos a este episodio de Derecho con Estilo. Conoce la ley y hazla tu aliada. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para comprender el derecho internacional público, que son los sujetos de derecho internacional. Si alguna vez te has preguntado quién tiene derechos y obligaciones en el ámbito internacional, qué actores están involucrados en las relaciones internacionales y cómo se definen estos sujetos, este episodio es para ti. Acompáñame a este interesante recorrido. Antes de entrar al tema que nos ocupa hoy, es importante que conceptualicemos qué es el derecho internacional público, que lo podemos definir como al cuerpo de normas que regula las relaciones entre los sujetos del ámbito internacional, como lo son los estados, organizaciones internacionales, individuos y otros actores, a diferencia del derecho interno, que este solo se aplica dentro de un país. El derecho internacional opera a nivel global y se enfoca en garantizar relaciones entre los actores para que sean armoniosas y respetuosas. Su objetivo no es solo la regulación, sino también la promoción de principios fundamentales como lo son la paz, la seguridad y la justicia, así como el respeto por los derechos humanos. Por ejemplo, los tratados internacionales son acuerdos entre los estados que están regidos por principios del derecho internacional. Ahora sí, que tenemos más claro este concepto, vayamos a analizar quiénes son los sujetos principales que conforman al derecho internacional público. En nuestra primera sección hablaremos del Estado como principal sujeto del derecho internacional. El Estado es el principal sujeto de este derecho, ya que se considera un actor fundamental en la creación de normas que rigen este ámbito. Para que un Estado sea reconocido como sujeto de derecho internacional, debe cumplir con ciertos requisitos, como lo es un territorio definido, una población permanente, un gobierno efectivo y la capacidad de mantener relaciones internacionales. Los estados son responsables de aplicar las normas internacionales en su territorio, además de ser los que firman tratados y establecer con las embajadas que someten la resolución las disputas internacionales. Como un ejemplo práctico podemos citar que los estados en el derecho internacional es cuando dos países, imaginemos Francia y México, firman un tratado comercial. Este tratado solo es posible en ambos países, pues son los estados soberanos con la capacidad de comprometerse a respetar las cláusulas acordadas con anterioridad. Los estados deben de cumplir con la soberanía. Es importante mencionar que un papel primordial de los estados no actúan en vacío. Existen situaciones donde la soberanía de un estado puede verse limitada por acuerdos internacionales, específicamente cuando se trata de derechos humanos o seguridad colectiva. Por ejemplo, los principios establecidos por la Corte Internacional de Justicia limitan algunos casos, libertad de acción de los estados para garantizar que los actos no infrinjan en derechos fundamentales de otros países. Como segundo sujeto del derecho internacional, encontramos a las organizaciones internacionales, que fueron creadas por los mismos estados para abordar problemáticas comunes y coordinar acciones a nivel global. Un ejemplo claro es las Organizaciones Unidas, que no solo promueve la paz, sino la seguridad, así también el desarrollo social, económico y ambiental. Aunque las organizaciones internacionales no tienen la soberanía de un Estado, poseen personalidad jurídica propia que les permite actuar en decisiones dentro de su ámbito de competencia. Para citar un ejemplo, podemos decir que cuando la ONU interviene en una crisis internacional como lo es en el caso del conflicto con Siria, sus resoluciones pueden tener efectos significativos sobre las políticas de los estados miembros de esta unión, demostrando su influencia a nivel internacional. Como subtema tenemos las organizaciones de ámbito regional, que son aquellas que tienen una limitación territorial en su competencia. En América Latina tenemos, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Sistema Económico Latinoamericano, entre otros. Así también podemos encontrar que tienen un impacto directo en las relaciones entre los estados miembros de su región. Estas organizaciones poseen capacidades
para imponer sanciones y mediaciones y así como coordinar acciones para resolver problemas regionales, lo que subraya el papel fundamental que juegan en la gobernanza internacional. Ahora hablemos de los individuos. A lo largo de la historia en el derecho internacional se estuvo centrando casi exclusivamente en los estados, pero esto ha cambiado considerablemente, pues hoy en día los individuos también forman parte y juegan un papel clave, especialmente por lo que respecta a los derechos humanos y al derecho penal internacional. La creación de tribunales, como lo es la Corte Penal Internacional, ha permitido que los individuos sean responsables de crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para citar un ejemplo y que quede más claro este concepto, podemos imaginar que si un líder militar comete crímenes de guerra puede ser procesado por la Corte Penal Internacional, lo que demuestra que como individuo ha adquirido una posición más prominente dentro del derecho internacional. La protección de los derechos humanos, además de la responsabilidad penal, los individuos también son sujetos de derecho internacional cuando se trata de la protección de derechos fundamentales, tratados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales otorgan a las personas derechos que los estados están obligados a respetar, consolidando el rol de individuo como sujeto a protección en el sistema internacional. Por citar a otros sujetos en el derecho internacional existen, aunque no son estados, tienen cierto grado de influencia o derechos reconocidos dentro del derecho internacional, movimientos de liberación nacional, pueblos indígenas o entidades no gubernamentales como las ONGs. Tienen un reconocimiento determinado en ciertos contextos. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y la protección de sus tierras, tal como lo estipula la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos en Pueblos Indígenas. Un claro ejemplo es cómo las ONGs tienen un impacto global, es un labor de la Administración Internacional que ha sido fundamental en la denuncia de violaciones de derechos humanos y fundamentales, y en la presión de gobiernos para que se respeten sus compromisos a nivel internacional. Las empresas multifuncionales y su impacto también es un tema a considerar, pues en tiempos recientes las empresas multinacionales han cobrado un papel relevante en la esfera internacional, especialmente en áreas como comercio, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Aunque no son sujetos formales del derecho internacional, las grandes corporaciones están cada vez más bajo de la comunión internacional, especialmente en la relación de responsabilidades corporativas y adhesión a normas nacionales e internacionales. Ahora hablemos de organizaciones parecidas a estatales, en donde encontramos a la Iglesia Católica, la cual, gracias a los pactos de Letrán, quedaron estipuladas que son para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el cual permitió la creencia de una independencia de la Iglesia Católica como organización concreta compuesta de un territorio que lo es la Ciudad del Vaticano, con la autoridad que representa. Es importante también mencionar el Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863 como una iniciativa de Henry Dunant y Gustave Monnier, el cual tiene funciones de asistencia humanitaria a nivel internacional y para cumplirlas es titular de derecho y obligaciones internacionales por lo dispuesto por la Asamblea, el Consejo Constitutivo y la Dirección, de acuerdo con un estatuto en 1915, que ha sido modificado en varias ocasiones a fin de promover funciones de asistencia humanitaria internacional. Como hemos visto a lo largo de este grandioso episodio, el derecho internacional no solo regula relaciones entre los estados, sino que también involucra una amplia gama de actores, desde organizaciones internacionales hasta individuos, pasando por movimientos sociales y empresas. Esto refleja la complejidad y dinamismo del sistema internacional. En un mundo que cada vez está más globalizado, es fundamental comprender cómo todos estos sujetos interactúan entre sí para construir
órdenes internacionales más justas y cooperativas, buscando promover la paz y la justicia entre los estados sin sobrepasar la soberanía de cada uno de ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente y recuerda que el derecho puede ser tu aliado. Así que nos vemos en un episodio más de Derecho con Estilo.